La noticia que dio origen a la célebre leyenda se publicó un 10 de febrero de 1935 en el New York Times. Si bien es verdad que había venido precedida del avistamiento de estos reptiles en varios puntos del estado, y sí, siempre al aire libre, como en ríos o jardines, al menos como en media docena de ocasiones, ¿no? En el 27, en el 29, 31, 32, 33, vamos. Meyerberger, que fue el autor de la noticia, relataba cómo un adolescente llamado Salvatore Condoluzzi había atrapado y dado muerte a un cocodrilo de 6 a 8 pies más o menos, en torno como a unos 2 metros, ¿vale? Mientras todo esto, el chico jugaba con la nieve no lejos de una alcantarilla que alguien había dejado abierta en el entorno de la calle 123, o sea, muy cerca del río Harlem, y de la que supuestamente el animal, según parece, habría ido a salir. Esto, descrito como enfermizo y carente del vigor que se le supone a una de estas bestias, se supuso que su estancia en alguno de los 6.500 kilómetros de las alcantarillas neoyorquinas había sido como más bien breve, ¿no? Y que las condiciones de intenso frío en la ciudad, además de los nocivos microorganismos que suelen encontrarse en las aguas de las alcantarillas, lo habrían debilitado extraordinariamente. Y hay que decir que es preciso decir en este punto que es el único caso, porque después de esto es que no hay más. Todos los demás avistamientos de cocodrilos de los que hay constancia hacia la fecha, que son como un total de 6, el último fue en el año 82, se produjeron siempre en espacios abiertos. Todos excepto uno que tuvo lugar en la estación del metro del Museo de Brooklyn en junio del 37, no en las cloacas, donde varias personas dicen que vieron salir a una cría de una papelera, a la que curiosamente unos minutos antes un hombre había arrojado un fardo más o menos del tamaño del animal, según algunos testigos habían asegurado a la prensa. Y a pesar de ello es que la historia persiste, probablemente gracias al libro de Robert Daly, el de El mundo bajo la ciudad, ¿no? Que se publicó en el año 59 y recogía el testimonio de un capataz del alcantarillado neoyorquino que respondía al nombre de Teddy May, un hombre descrito como muy extrovertido y muy parlanchín y tal, cuyo relato el propio Daly mostraba ciertas reservas, asegurando que sus relatos podían contener algunos elementos de ficción, cosa que digo yo que no debió preocuparle demasiado a la vista de los $2.700 que se cuenta, que le reportaron las 2 primeras ediciones del libro, ¿no? Y en la historia que May contaba descansa, sin duda, una parte de la leyenda urbana que dice que la gente adinerada que pasaba las vacaciones en Florida o que tenían allí una segunda residencia, se traían una de estas mascotas extravagantes, que claro que al crecer se convertían obviamente en un gran problema, razón por la que se deshacían de ellas tirándolas por el inodoro. Y con el tiempo, claro, los animales fueron creciendo y se habían desarrollado, cuentos paralelos que planteaban que los reptiles se habían decolorado al permanecer fuera del alcance de la luz del sol y que algunos de ellos eran ciegos. Y May, y a través de él Daly, habían difundido la idea de que, sobre todo a partir del año 37, había multitud de ellos y que habían alcanzado un gran y enorme gordo tamaño. Contra este relato de gran predicamento, hay que añadir, John T. Flaherty, un alto responsable del alcantarillado de la Gran Manzana durante 28 años, cuyo testimonio recoge el folclorista estadounidense J.H. Brumbaugh, y es que aseguraba haber recibido numerosas cartas interesándose por el tema durante décadas y sostenía que ni él ni ningún otro empleado de la oficina municipal que conociera había visto jamás de los jamases ningún cocodrilo en las cloacas, además de señalar que no había sitio ni alimento ni tampoco se le daban las condiciones para la vida de estos animales en semejantes circunstancias. Y en un trabajo ya monumental, Brumbaugh zanja el asunto explicando que otro de los elementos que está en el origen de la leyenda urbana de los cocodrilos en las alcantarillas neoyorquinas tiene que ver con la deformación de una leyenda muy, muy anterior
que tuvo la virtud de cruzar el Atlántico. Y antes que todo esto había circulado por el Londres victoriano, ¿vale? Llegando incluso pues, a aparecer en el Daily Telegraph en 1859. Y es que según la misma, a mediados del siglo XIX, grupos de jabalíes pues, se acercaban hasta las bocas del alcantarillado londinense que desaguaban en el Támesis. Pues iban allí a alimentarse pues, de todos los desechos que allí se vertían. Y algunos de aquellos animales debió alcanzar, pues yo qué sé, un tamaño lo suficientemente importante como para adquirir la categoría de monstruo en el imaginario colectivo. Y parece que pues ocasionalmente pudieron adentrarse por las bocas de desagüe, donde pues seguramente con toda seguridad se produjo algún inquietante encuentro con los operarios del servicio de mantenimiento de las cloacas. Pero no obstante, aún así existe un testimonio sin el que no podemos cerrar pues este capítulo de hoy, ¿no? Que les vengo yo a decir. Y es el del ciudadano neoyorquino llamado Mark Cherry, que sostiene que en el año 66, mientras esperaba el metro de la estación de la calle 149 en el Bronx, vio a un grupo de operarios del suburbano tirando de lo que parecía ser un cocodrilo albino por el túnel, que ese túnel se había inundado. Y Cherry no habló del asunto hasta 2004 y asegura que observó también a algunos de los operarios moviendo una bolsa de esas de las que se meten en plan los cadáveres para transportarlos al forense. Así que de lo que dedujo que probablemente es que había matado a alguien. Y a pesar de esta gravedad del relato, no consta que las autoridades neoyorquinas hicieran ningún comunicado para informar sobre el tema. Algo que resulta difícil de entender, especialmente si tenemos en cuenta que una persona habría servido de merienda a este animalón, ¿no? Por lo demás hay que decir que los autores consultados dudan abiertamente de que Cherry viera realmente lo que dice que supuestamente vio y sostienen que si efectivamente hubiera habido alguna vez multitudes de cocodrilos en las cloacas de la Gran Manzana, serían tan evidentes como que habría diezmado a quienes desarrollan su trabajo en el subsuelo. O sea como fuere, en este caso vuelve a materializarse nuevamente la extraordinaria tendencia ¿no? de las ciertas noticias falsas a convertirse en hechos incontestables. Porque, claro, es que para muestra un botón, porque la cadena de televisión Fox News informaba el 30 de septiembre del 2011 sobre la aparición, esta vez de verdad, de una cría de cocodrilo de unos 30 centímetros en la estación de bombeo de la depuradora de la localidad de Hamilton, en Ohio, donde solo pudo llegar a través de las alcantarillas. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan que esto es una fake news? ¿Que es realidad? ¿Que es verdad? ¿Les ha sucedido algo parecido? Bueno, un saludo y hasta el próximo día. Hasta luego.